Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Probabilidad Estadística con Profesor G. Vamos a comenzar a trabajar con la unidad número 1 que se refiere a estadística descriptiva. En esta unidad estaremos trabajando con algunos conceptos básicos de estadística como la definición, la teoría de decisión, qué es una población, qué es una muestra, algunos conceptos básicos. Veremos también el manejo de datos agrupados y no agrupados, la frecuencia de clase, la frecuencia relativa, el punto medio, límites, algunas medidas de tendencia central como la media, geométrica, aritmética, ponderada, la mediana, moda, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, desviación media, desviación mediana, el rango, algunos parámetros, la distribución de frecuencias, algunas técnicas de agrupación, técnicas de muestreo y finalmente estaremos trabajando con histogramas. Bien, como conceptos básicos de estadística vamos a encontrar primeramente la definición de estadística, que se define como la rama de las matemáticas que estudia la recolección, análisis, interpretación y presentación de datos numéricos, así como de sus propiedades. Básicamente, la estadística nos va a permitir recolectar una serie de datos, darles un proceso de análisis y finalmente obtener algunas conclusiones y comentarios al respecto que nos ayuden a entender su comportamiento. La estadística descriptiva consiste en una colección de métodos para planear experimentos, obtener los datos, organizarlos, resumirlos, presentarlos y finalmente analizar el comportamiento de ese grupo de datos. Si hablamos de un entorno de análisis de resultados y variables, es importante enfocarnos en algunos ejemplos para que nos quede más claro la importancia de la estadística. Por ejemplo, si deseamos analizar la relación entre la temperatura de un dispositivo y su eficiencia, podríamos hacernos la pregunta si disminuye la eficiencia del motor al incrementarse la temperatura. ¿Cómo podemos encontrar una relación entre estas dos variables? Compete a la estadística. Un segundo ejemplo puede ser utilizar análisis estadístico para evaluar las ventas de un producto. Es más conveniente invertir en Sony, en Microsoft o en Nintendo. Y un tercer ejemplo puede ser cuál carrera en una universidad tiene el mayor número de alumnos desertores, cuál tiene mejores promedios, cuál tiene mejor eficiencia académica. Todas estas respuestas se pueden encontrar a partir de el análisis estadístico y muchísimos ejemplos más. Ahora, como conceptos básicos, el concepto fundamental de estadística está enfocado a la población. Se le llama población al conjunto de todos los datos, ya sean puntos, personas, alturas, calificaciones, metros, etc., de interés para el investigador. Si queremos analizar el comportamiento de los estudiantes en una carrera, tendríamos que interrogar a todos los estudiantes. En este caso, la población son los estudiantes de la carrera de interés. Sin embargo, lo anterior no es práctico y tampoco es económico debido a que se pierde bastante tiempo interrogando a todas las personas involucradas, por lo que solamente se considera una parte de esos estudiantes que es representativa del comportamiento de toda la población. A esa parte que se analiza o subconjunto se le llama una muestra, es decir, una muestra es una parte de la población, pero que nos va a permitir obtener las características que la población posee. Es decir, es una parte representativa del total. Si lo queremos ver gráficamente, podemos aquí ver la población como el total de personas de interés y la muestra solamente es una parte o un subconjunto de datos seleccionados de la población y que nos va a permitir describir y analizar el comportamiento de los datos. Ahora, como concepto básico, una pregunta que puede llegar a surgir es ¿de qué tamaño debe ser la muestra para que sea representativa o que genere cierto nivel de confianza del comportamiento de la población? Una expresión que se utiliza para encontrar el tamaño de la muestra es esa que tenemos en pantalla, esta de aquí, en donde n es el tamaño recomendado de la muestra, z, subíndice alfa, se le llama nivel de confianza. Y básicamente nos dice la probabilidad de que nuestros resultados sean correctos. Entonces, esto lo establece el investigador. Mientras más nivel de confianza deseamos, el valor de z subíndice alfa también se va incrementando. Por ejemplo, si yo quiero
un análisis estadístico con un nivel de confianza de 90%, voy a tener que utilizar un valor de z subíndice alfa de 1.65 y sustituirlo en esta expresión. Asimismo, n mayúscula es el tamaño de la población, el número total de datos. E se le llama el error muestral en porcentaje y es la diferencia entre la población y la muestra. Usualmente se utiliza un valor de 1%. Mientras que P es la proporción de individuos que tienen la característica de interés y usualmente se trabaja como que P valga 0.5 y Q sea su contraparte, el otro 0.5, para formar una unidad. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que el presidente de Netflix necesita determinar cuántas horas en promedio se utiliza su plataforma al día en una ciudad. Sin embargo, pues no tiene tiempo para evaluar a todos los clientes, por lo que decide tomar una muestra representativa de la condición del país. Si el número de clientes totales en esa región es de 10,000, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra como mínimo para que pueda reflejar la realidad con una confianza del 99%? Entonces nosotros identificamos que n mayúscula son 10,000 personas, el tamaño total de la población. Y si queremos un nivel de confianza de 99%, pues vamos a buscar en nuestra tabla y utilizaremos un valor de z subíndice alfa de 2.58. Vamos a sustituir en nuestra expresión. Z subíndice alfa vale 2.58, hay que elevarlo al cuadrado. N mayúscula son 10,000. P y Q lo vamos a trabajar como 0.5 y 0.5 respectivamente. E sería 0.01, que es el 1%, al cuadrado por 10,000 menos 1, que es el tamaño de la población, más z subíndice alfa al cuadrado, que son 2.58 al cuadrado, por 0.5 y 0.5. Esto nos genera un resultado de 6,246.6. Y pues como no podemos partir a una persona o un cliente a la mitad, vamos a evaluar 6,247 clientes. Esa sería la muestra que debemos de tomar a partir de los 10,000 para tener un nivel de confianza del 99% en nuestros resultados. Otros conceptos básicos son el de parámetro, que básicamente es una medición numérica que describe una característica de la población, ya sea el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, pero es a partir de la población. Y un estadístico es una medición numérica que describe una característica pero de la muestra. Entonces, cuando hablamos de la población, sus características de evaluación se llaman parámetros y en la muestra se denominan estadísticos. Una variable es una característica que cambia con respecto al tiempo y o para diferentes individuos u objetos. Puede ser la temperatura, los puntos obtenidos, las calificaciones, etc. Y una unidad experimental es el individuo o el objeto sobre el cual se mide la variable. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde registramos a 5 estudiantes con los puntos que obtienen, si son hombre o mujer, el año en el que se encuentran y el número de unidades. La unidad experimental para esto serían los estudiantes. Como tenemos 5 estudiantes, ¿a quién estamos obteniendo la información? A los estudiantes, entonces es el objeto al cual le estamos midiendo la información. Unidad experimental serían estudiantes. Tenemos 5 variables. Y si GPA se analiza para toda la escuela, o sea, los puntos se analizan para toda la escuela, sería la población. Pero como nada más tomamos 5 datos, entonces esto es una muestra. ¿Qué tipos de datos por variable existen? Hay conjuntos de datos univariables, es decir que para las personas o el objeto que se está analizando solamente se le mide una variable. Conjuntos de datos bivariables es cuando se les miden 2 variables. Y multivariables es cuando se miden más de 2 variables. En el ejemplo anterior que teníamos 5 variables, pues sería un conjunto de datos multivariable. Se le han medido 5 variables a cada individuo. ¿Qué tipos de variables existen? Cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son categorías o atributos que no tienen número, como por ejemplo el género, la nacionalidad, el color, la afiliación política, etc. Y los cuantitativos son los que sí tienen números, o sea, el peso, la altura, puntos, número de pasajeros, el volumen de agua, etc. Es decir, cualitativas viene de cualidades que no tienen número y cuantitativas viene de cantidades, de números. Una variable discreta
solamente puede adquirir valores finitos o contables, es decir, son números enteros. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas vigas? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos balones? Etcétera. No puedes partir una persona a la mitad o no deberías. Entonces, variable discreta siempre son números enteros. Y la variable continua puede tener un número infinito de valores, es decir, tiene puntos decimal. Puede ser 1.5, 1.55, 1.555, etcétera. Por ejemplo, distancias recorridas, la duración en minutos, la altura de una persona puede ser en punto decimal 1.8 metros, el peso también puede estar expresado de esa manera. Entonces las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas, pero las cuantitativas se dividen en continuas y discretas. Otros conceptos básicos que podemos encontrar es la clasificación de la variable de interés. Por ejemplo, la altura de un hotel en construcción en Francia. Vamos a decir que es una variable ¿de qué tipo? Pues la altura se mide con números decimales usualmente, entonces vamos a decir que es una variable continua. El número de computadoras vendidas en 2020 por Apple es discreta. El color predominante de automóviles fabricados por Ford, ¿qué tipo de variable sería? Sería una variable cualitativa, es una cualidad, el color. Y la distancia recorrida por un robot explorador en Marte también es una variable continua porque seguramente la distancia pues debe tener punto decimal, a lo mejor 1.2 metros, 2.5 metros, etc. Otro concepto utilizado en estadística son las escalas, que es una serie de mediciones las cuales nos brindan información sobre cómo podemos clasificar nuestras variables. Hay 4 escalas. La primera es la escala nominal y su fin es identificar sujetos u objetos dentro de una distribución. Es decir, no le interesa el orden de los datos, lo que le interesa es el registro, por ejemplo, el nombre de las personas, el color de los autos, etc. No tiene números que nos ayuden a ordenar esos datos de cierta forma. La escala ordinal, este tipo de escala está destinada a ordenar a los sujetos o objetos de una distribución en función de alguna característica. Aquí sí ya empezamos a ordenar nuestros datos en base a alguna característica. La distancia entre sus unidades no es uniforme. Por ejemplo, podemos ordenar de mayor a menor. Digamos que estamos participando en una carrera y vamos a ir colocando en primer lugar la persona que llegó al principio, ¿no? Segundo lugar, a lo mejor llegó 5 minutos después. Tercer lugar, a lo mejor llegó 30 minutos después. Entonces la distancia entre cada dato no es la misma, pero sí podemos ordenarlas con algún criterio, en este caso el tiempo de llegada. La tercera escala es la escala de intervalo. En esta escala la distancia entre las unidades de medida sí es uniforme. El 0 no siempre implica la ausencia de datos. Por ejemplo, el rendimiento académico, la clasificación de puntos de coeficiente intelectual, la fecha, la temperatura, son variables que tienen la misma separación entre cada unidad y que no siempre el 0 significa que no hay datos. Por ejemplo, la temperatura, podemos tener una temperatura de 0 y no quiere decir que no tenemos calor, simplemente que es una temperatura 0. Y en escala racional es similar a la anterior, solamente que aquí el 0 sí significaría que no hay datos. Por ejemplo, las votaciones, a lo mejor algún candidato tiene 0% de votos, y eso quiere decir que no tuvo ningún voto, y por lo general se expresan en porcentajes o en fracciones. Aquí tenemos pues algunos ejemplos que te recomiendo que revises para que identifiques qué tipo de escala sería. Por ejemplo, estudiar el porcentaje de personas que prefieren realizar caminata por la mañana. Porcentaje nos indicaría que tendríamos una escala racional, porque estamos trabajando con porcentajes. Los otros 3 ejemplos te los dejo para que los revises. Trato de identificar qué tipo de escala es. Es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Otros conceptos básicos son las gráficas para datos categóricos. Ya que se registraron los datos, ¿qué hay que hacer ahora? Pues podemos revisar cuál dato tiene mayor frecuencia, o sea, cuál ocurre más veces, cuáles datos se registraron, etc. Pero para eso se puede construir una tabla y posteriormente gráficos, dependiendo qué es lo que queremos revisar. Se dice que una imagen dice más que 1000 palabras, entonces la idea aquí es que estadística utiliza mucho las gráficas para que se pueda visualizar más fácilmente el comportamiento de nuestros datos. Hay algunos conceptos básicos, por ejemplo la frecuencia, que es el número de datos en cada categoría, la frecuencia relativa, que es
la proporción de datos en cada categoría con respecto al total de datos, y el porcentaje pues básicamente expresa el concepto anterior, pero con respecto a un 100%. Por ejemplo, si tenemos 4 categorías de desempeño académico en una escuela, A, B, C y D. Del A tenemos 35 personas, del B tenemos 260, del C tenemos 93 y del D tenemos 2. En total tenemos 400 datos. Entonces la frecuencia es qué cantidad ocurre en cada categoría. Frecuencia relativa es la cantidad que ocurre en cada categoría, pero con respecto al total. 35 sobre 400 es 0.09. Y así para el resto. Se dividen entre el total para encontrar la frecuencia relativa y la suma total de esas frecuencias relativas debe ser igual a 1. Y en porcentaje pues simplemente multiplicamos esas frecuencias relativas por 100. Este sería 9%, 65%, 23% y 3%. Y evidentemente la suma nos debe de dar 100%. Ahora esta última columna que dice ángulo es debido a que hay una gráfica que se llama la gráfica de sectorización, o que usualmente la conocen como la gráfica de pastel, aunque esto no es correcto. Su nombre real es gráfica de sectorización, en la que pues tenemos un círculo que se parte en ciertas áreas, y entonces con este cálculo podemos determinar cuántos grados le corresponden a cada categoría. Simplemente se multiplica la frecuencia relativa por 360. Entonces, por ejemplo, la categoría A deberían ser 32.4 grados. Igual para las otras, nomás se multiplican por 360. Entonces, esta primera gráfica se le llama histograma. Colocamos A, B, C y D y una barra que llegue hasta la frecuencia que tenemos. Por ejemplo, A es un poco menos de 50, B son más de 250, y entonces de esta manera podemos identificar fácilmente que la categoría B es la que tiene mayor frecuencia. Esto simplemente es un ejemplo, ya más adelante estaremos viendo cómo construir un histograma y un gráfico de sectorización. Y el gráfico de sectorización básicamente es este, en donde también es evidente que la categoría B es la que posee la mayor cantidad de datos. En el siguiente video ya estaremos trabajando con la elaboración de una gráfica de sectorización, un histograma y también una distribución de frecuencias.